Aquí tenemos un proceso de separación por evaporación en donde se tiene una mezcla de dos componentes y el flujo es de 20 kmol por hora a 20 grados Celsius. Un bar, la composición es 40% del componente 1 y la entalpía es de 3.94 kilocalorías por mol. Esta corriente pasa por un proceso de calentamiento de tal manera que se vaporiza la mitad de todo este flujo. O sea, tengo un flujo de condensado o una proporción condensada del 50%. Ya vaporizado a la mitad, pasa por un tanque separador. Vamos a considerar que todo el proceso se desarrolla a presión constante. La corriente gaseosa va a pasar por un condensador, de tal manera que se va a remover energía y la temperatura va a descender a 60 grados Celsius. Se entiende que este es un vapor saturado. Por lo tanto, si se extrae energía, este vapor saturado va a empezar a condensar. Vamos a ver cuánto de condensado se produce y voy a tener una corriente de condensado y una corriente de vapor. O tal vez se condensa todo, ¿no? Habría que verificar esto. Mientras que el líquido que sale del separador 1 va a pasar por un calentador. Se entiende que este es un líquido saturado. Pasa por el calentador, donde se le va a añadir 60 kilocalorías por mol de energía. Como el líquido está saturado, pues es evidente que se va a empezar a vaporizar. Entonces voy a tener aquí vapor. Ahora la pregunta es, ¿este flujo de calor será suficiente para vaporizar todo este líquido? Bueno, habría que verlo. Eso pasa a un tercer separador y vamos a ver qué es lo que obtenemos. Entonces vamos a ver qué tanto logramos separar estos dos componentes. Todo parte de una mezcla al 40% del componente número 1, ¿no? Entonces lo que voy a hacer aquí es, como son solo dos componentes, basta con colocar la composición de uno para saber la composición del otro, ¿no? Por diferencias. La composición Z sub 1, que es de 40%. Voy a insertar una línea aquí, ¿ok? Se vaporiza la mitad de toda la masa molar y eso pasa a un separador 1. Separador S1, temperatura y presión. No sé a qué temperatura y presión. Bueno, la presión sí la sé, porque vamos a considerar que estamos trabajando a presión constante, ¿okay? Lo que no sé es a qué temperatura están estas dos corrientes. Pero sí sé que hay una fracción condensada. Mejor lo voy a separar yo, porque está creo muy junto. Vamos a separar un poquito. La fracción condensada es del 50%. Voy a bajar estos un poco más, ¿ok? Incluso voy a mover mejor este por aquí. Mejor así. Así mejor. Este separador pues va a producir, va a tener dos corrientes de salida. Entonces vamos a tener aquí la salida. Va a tener una corriente vapor y una corriente, o mejor, una corriente líquida y una corriente vapor. No sabemos cuánto de líquido y cuánto de vapor. Lo que sí sé es que ambos deben sumar 20 kmol por hora. Eso sí. No sé cuál es la composición o la fracción molar del componente. Si es líquido será X1 o el componente gaseoso Y1. Tampoco sé sus composiciones hasta ahora. Y tampoco conozco la entalpía de cada una de estas corrientes que salen del separador. Y tampoco sé el flujo de calor que ha recibido el separador, porque aquí está recibiendo energía para vaporizarse. Tampoco sé esto. Yo tengo la composición de la alimentación. Entonces, si hay una vaporización al 50%, tengo el valor de Q. Por lo tanto, yo puedo construir esta línea de operación
esta línea va a intersectar con la curva de equilibrio y voy a tener las composiciones a las salidas. Esta ecuación que está aquí lo puedo escribir de la siguiente manera: es igual a una pendiente por x1, o si quieren así, por una constante de intersección más una pendiente. También lo puedo escribir así, es lo mismo, es la ecuación de una recta. Es parte de este punto, ¿no? Este punto tiene como coordenadas la misma coordenada de x y de y, es la composición de alimentación, es decir que esto es este de aquí y este también es este. Ahora solamente falta este punto donde intersectan x y y, pero para eso necesito hacer la intersección menos z1 entre paréntesis q menos 1. Ya eso es y A1, la pendiente, sería Q entre Q menos 1. Muy bien. Ahora voy a seleccionar aquí estas dos celdas y voy a escribir el comando intersección 1, abro paréntesis, selecciono estos, primero el intersecto, luego la pendiente de esta recta, coma, y luego la curva de equilibrio, esta curva que está aquí. Esta curva se construyó con estos datos: primero x, f4, coma, luego y, f4. Control Shift Enter, y ahí está el punto de intersección. Y lo podemos graficar. Me voy acá al diagrama, selecciono, agrego x, es estos dos, y y es este de acá. Y es este de aquí, ¿cierto? ¿Ven? Aquí está la línea. Este es el punto, este punto que está aquí. Esta recta está dada por esta ecuación y ahí está el punto de intersección. Entonces ya sé cuánto vale x. X vale 0.082 y y vale 0.71. Esas son las composiciones de estas corrientes que están saliendo del separador 1. Los flujos, bueno, este es sencillo, ¿no? Como me dicen que el 50% está condensado, entonces esto va a ser el valor de Q multiplicado por la alimentación, y el otro pues es la diferencia, la alimentación menos el flujo líquido. Las entalpías la puedo obtener vía interpolación, es decir, yo podría aquí, por ejemplo, para este valor de x de 0.085, ¿cuánto es su entalpía? Bueno, como aquí tengo las entalpías, aquí están las entalpías, es solamente cuestión de interpolar, será interpolación 3, y digo, para este valor de x, 1, ¿cuánto vale su entalpía? Entonces selecciono todo este x1, está en F4, y todo el valor de la entalpía líquida, F4, cierro, enter, es 2,3. Vamos a quitarle decimales. Y para el caso de la entalpía gaseosa es igual, solo que ahora con esta fracción y usando la columna de la entalpía gaseosa. Voy a copiar esto aquí y en lugar de usar esta columna uso esta columna de acá. Es 15. También lo podría graficar acá en este diagrama. Selecciono y digo, ¿no? A ver, el valor de x o el valor del eje x sería estos dos, y el valor de las y sería las entalpías. Esta línea que vemos acá justamente representa la entalpía líquida con su composición líquida, y esta es la entalpía gaseosa con su composición gaseosa. Estos dos puntos están en equilibrio, son las entalpías de estas dos corrientes, la del gas, que es esta que está aquí, y la del líquido, que es esta que está aquí abajo.
La temperatura, bueno, con la temperatura podemos hacer algo igual, ¿no? Como tengo la composición en equilibrio X y Y, puedes utilizar cualquiera de estas dos columnas para interpolar la temperatura. Puedes usar X, puedes usar Y, la que tú quieres. Yo voy a usar Y, porque está mejor distribuido. Así que voy a poner aquí, interpolar 3. Voy a interpolar Y. O sea, para este valor de Y, 0,71, selecciono toda la columna de Y, F4, ¿cuánto vale la temperatura? F4, 0, 69. Esta es la temperatura del separador. Y ojo que ambas fases tienen la misma temperatura y la misma presión. Entonces, esta temperatura de la fase vapor también es la temperatura de la fase líquida. Y esta, la presión de la fase vapor también es la presión de la fase líquida. Ambas fases tienen la misma temperatura y presión. Lo he duplicado porque lo quiero ahora graficar aquí. Selecciono, agrego, en el eje de las X va a estar estas dos composiciones y en el eje de las Y pues la temperatura, que es constante. ¿Ven? Aquí está. Esta es la temperatura a la cual salen estas dos corrientes. Obviamente la líquida con su propia composición y la gaseosa con su propia composición, pero ambos con la misma temperatura, y como todo está a presión constante, a una sola presión, que es un bar. ¿Y cuánta energía se ha necesitado agregar acá para que se produzca esta vaporización? Este es el balance de energía en el separador. Vamos a ponerlo por acá. Entonces, si el espejo Q sería el vapor por la entalpía del vapor. Ya, hasta aquí, acá sí tengo que dividir por 1000, bueno. Entonces, este kilomol, estos 10 kilomoles, lo multiplico por 1000 para que sean 10.000 moles por hora. Y así al multiplicar por kilocalorías por mol, el resultado va a ser kilocaloría hora. ¿Ya? Más el flujo líquido por 1000, para que esté en moles por hora, por la entalpía líquida. Menos el flujo de alimentación por 1000 por la entalpía de alimentación. Y el resultado va a ser kilocalorías por hora, ¿no? Kilocalorías por hora. ¿Sí? Ahora vamos al separador número 2. Aquí en el separador 2 me dicen que esta corriente de alimentación, en este caso la alimentación al separador 2, pues sería el vapor del separador 1. Este vapor se condensa de tal manera que se le extrae energía hasta que su temperatura baje a 60 grados Celsius. Bueno, entonces voy a colocarle aquí la temperatura. Como va a bajar a 60, pues aquí la temperatura va a ser 60. La presión va a seguir siendo un bar, eso no va a cambiar. La pregunta es, ¿cuáles serán las composiciones de la salida si este vapor que está a 69 grados Celsius se enfría a 60? Eso lo puedes observar acá. Si lo enfrías a 60, la temperatura va a bajar. Y fíjate que 60 está más o menos por aquí. Es decir, que estamos dentro de la región de coexistencia todavía. Porque para que todo este vapor se vuelva líquido, ¿a qué temperatura debería llegar? Bueno, eso es sencillo. Voy a hacer el cálculo por aquí abajo. Si todo este vapor se vuelve líquido, ya, para empezar, si todo esto se vuelve líquido, la composición no va a cambiar. Su composición, la composición líquida, pues va a ser igual
a 0.71, ¿correcto? Pero ¿qué temperatura entonces debería tener? Esto lo puedo obtener interpolando de acá, es decir, trazando una recta desde este punto hasta que choque a la curva de punto de burbuja, o simplemente hago una interpolación. Para esta composición X, a ver, aquí está X, F4, ¿cuál es la temperatura? 57. Es decir, que si todo el vapor se vuelve líquido, la composición no cambia, pero la temperatura va a bajar a 57, de 6,9 a 57. Aquí lo estamos enfriando a 60, es decir, no estamos llegando a 57, por lo tanto no todo el vapor se va a volver líquido. Por lo tanto aquí voy a tener una mezcla de dos fases. Y como hay una mezcla de dos fases, pues ¿qué composición van a tener esas dos fases? Bueno, la fase líquida, interpolación 3. Lo que pasa es que este comando de interpolación solamente te interpola, por ejemplo, yo quiero interpolar 60, ya, correcto, en este conjunto de temperaturas. Hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué pasa? Que este comando F4, este comando solamente te interpola siempre y cuando estos valores de esta primera columna estén ordenados en forma ascendente. Y aquí está en forma descendente, de 99 a 55. ¿Ok? Coma. Ahora pongo aquí X1. ¿Cuánto vale X1? F4. Pero voy a agregar un argumento más. Como esta columna, que es la que me sirve para hacer la interpolación y obtener el valor de X, como está en forma descendente, entonces a continuación ponle coma, pone el número 1. Ya, eso va a hacer que invierta el orden de esta columna. Nada más, ahora sí. Punto 5. Esta es la composición de la fase líquida. Y de la fase gaseosa, pues igual, lo voy a copiar. Pero aquí me está marcando este espacio. Bueno, se supone que la fase gaseosa tiene la misma temperatura y la misma presión, ¿no? Entonces, la composición de la fase gaseosa, bueno, para ello voy a usar la columna de la fase gaseosa. Y su composición es 0.83. Esto lo puedo graficar acá. Selecciono. Y digo, para estas composiciones tengo estas temperaturas. ¿Ya ven? Aquí están. Este vapor se enfrió hasta esta temperatura. Como todavía estoy dentro de la región de coexistencia, se formó vapor y se formó líquido. El vapor con esta composición, el líquido con esta composición. Ahora, ¿cuánto de toda esta mezcla es líquido? ¿Qué porcentaje? Bueno, para eso puedo aplicar estas ecuaciones. ¿Dónde está? Esta ecuación que está aquí. Solo es cuestión de despejar aquí el valor de Q. Aquí Q es igual a 1 menos Z1. Z1 es la alimentación al separador 2, es decir, esta composición, porque esta corriente es la que está alimentando al separador 2. Z1 menos X1, bueno, se refiere a este X, cierro, entre Y1, este de aquí, menos X1. El 37% está en fase líquida, el otro está en fase gaseosa. Por lo tanto, de toda esta corriente de vapor, porque este es el que alimenta a este separador, de toda esta corriente, de estos 10 kilomoles hora, ¿cuántos se encuentran en fase líquida? Entonces será 0.37 por 10, 3,7. ¿Y cuánto en fase gaseosa? Pues la diferencia, 10 menos el líquido, 6,23 kilomoles hora. Las entalpías las puedo obtener igual como lo hice acá. Voy a copiar estas dos fórmulas. Como le he puesto F4, así que no se van a mover las dos columnas que están en este lado. Y ahí están las entalpías. Lo voy a graficar para observar aquí. X vendría a ser la composición y Y las entalpías. Son estas.
Esta es la línea de unión del separador 2 en el diagrama de entalpía composición. Este vapor se condensa un poco y se separa vapor, líquido. También podría ser el gráfico de esta línea aquí. Aquí no necesito hacer esta operación de interpolar con una línea, no, porque ya tengo los puntos. Tengo este punto que está aquí, ¿no? Miren, lo voy a volver a poner acá. Necesito estas coordenadas, ¿no? Ya. Este X, o sea, este punto que está aquí, la alimentación para el separador 2 es este. Esta es la alimentación del separador 2. Bien, aquí también, entonces esto va a ser igual a esto. Y más bien el punto de intersección pues va a ser este de aquí. Estos van a ser los puntos de intersección. Así que lo grafico. Vamos a ver aquí. X, la X. Y Y. Listo. ¿Ven? Ahí está. Esta es la alimentación del separador 2. Y se separa en estas corrientes gaseosa líquida. Tienen pendientes diferentes, por supuesto, no tienen que tener la misma pendiente, porque fíjense aquí, tienen diferentes grados de condensación o vaporización. Aquí no viene si hace esto. Y el flujo de calor, bueno, lo puedo obtener igual con esta misma fórmula. Entonces aquí voy a poner el vapor por 1000 por la entalpía de vapor más el líquido por 1000 por la entalpía del líquido menos la alimentación, pero la alimentación del separador 2 es este por 1000 por su entalpía, este de aquí, negativo. Es correcto, porque en el separador 2 lo que estoy haciendo es quitarle energía para que se enfríe, para que baje de 69 a 60. Entonces hay que extraer la energía, por eso sale negativo, ¿no? Correcto. Listo, ya tengo toda la información del separador 2. Y finalmente el separador 3, para no irme muy a la derecha, lo voy a colocar un poco aquí abajo. Esto, ¿dónde lo pongo? Ya esto lo voy a borrar, no necesito esto. La alimentación del separador 3 es la corriente líquida del separador 1. ¿Ok? Y el dato que me dan acá es la cantidad de energía que se suministra. 60. No, esto no es 60, esto es 60.000. Sí, no es 60, aquí hay que corregir. Es 60.000. Me indican que aquí el flujo de calor es de 60.000 kilocalorías por mol. Es el dato que me proporciona. Ahora, ¿cuánta energía, o mejor dicho, qué temperatura va a alcanzar esta corriente cuando reciba esta cantidad de energía? Ya, esto va a ser un poco digamos, difícil de poder encontrar una ecuación para despejar esto. Yo lo voy a hacer de otra manera. ¿Okay? Lo que voy a hacer es, aquí, voy a suponer esta fracción condensada, este dato de aquí, porque miren, este es un líquido que está recibiendo energía, es un líquido saturado. Si recibe energía, ¿qué va a pasar? Pues se va a empezar a vaporizar. ¿Cuánto se va a vaporizar? Ya, una cantidad. Yo voy a suponer que se vaporiza la mitad, por lo tanto la mitad sigue siendo líquido. Esta es una suposición. Vamos a ver qué resultados obtengo con eso. Si esto de aquí es la cantidad que está condensada, entonces puedo aplicar otra vez esto aquí abajo, este punto, porque lo que estoy haciendo es esto, estoy ubicando este punto para trazar esta línea que intersecte con la curva de equilibrio. Entonces este punto es la composición de la alimentación. En este caso la composición de la alimentación es este de acá, la corriente líquida del separador 1, y este va a ser igual. ¿Okay? Es lo mismo que hice aquí, solo que acá puse este de acá. Ahora voy a calcular
esta intersección sería menos Z1, o sea entre paréntesis, este flujo o esta proporción condensada menos 1. Y la pendiente será, bueno, Q entre Q menos 1. ¿Listo? La pregunta es ahora, ¿qué valor intersecta esta línea de alimentación con la curva de equilibrio? Lo puedo copiar de aquí, porque como le he puesto F4, lo voy a copiar estos dos. Lo selecciono estos dos y lo pego. Me está jalando a esto y también a los datos de equilibrio. Como le he puesto F4, esto ya no se va a mover. Ya tengo estas composiciones, o sea, tengo este de aquí, este X y tengo este Y. Bien, tengo el X y tengo el Y, correcto. Por lo tanto, puedo sacar las entalpías. Simplemente voy a copiarlo de aquí. La entalpía vendría a hacer esto. Ya, muy bien. Voy a mover un poquito por acá. Y si tengo la entalpía, se supone que cuando aplique esta fórmula debería salir 0, pues, ¿no? Si es que esto lo despejo a este lado. O simplemente puedo volver a calcular el flujo de calor. Se supone que debería salirme 60.000, si es que este valor es correcto. Entonces vamos a ver. Sería aquí no tengo el flujo de vapor todavía. Ya, bueno, el flujo líquido es la alimentación, que vendría a ser esta corriente líquida, por la proporción condensada. Y el flujo de vapor vendría a ser la alimentación menos el líquido. Ahora sí, entonces tengo el vapor por 1000 multiplicado por su entalpía de vapor más el líquido por 1000 multiplicado por su entalpía líquido menos la alimentación, está 10 por 1000 multiplicado por la entalpía de la alimentación, que es este. Y a ver cuánto sale. 50.000 y no 60. Es porque este dato es incorrecto. Aquí hay un dato incorrecto. Bueno, le voy a poner 0.6, 40 tampoco. 0.4, 60.000, está cerca. Entonces lo que tengo que hacer ahora es ver la desviación de tal manera que ajuste la fracción condensada. Aquí voy a colocar la desviación, ¿ok? El valor absoluto de esto que he calculado menos lo que debería obtener. Y aplico solver. Bueno, aquí mi objetivo es que esta celda tenga el mínimo valor, y para ello voy a ajustar este flujo de calor. Ya, casi 60.000. Hay un pequeño error. Le puedes dar otra vez solver y seguramente lo va a volver a ajustar. Entonces este es el flujo, 0.4. Y ya con esto ya puedo ahora calcular con la temperatura. Lo puedo sacar por igual como lo hice aquí. Interpolé a partir de la composición de vapor. Entonces me voy a copiar estos dos. Aquí también. Y hasta la temperatura es 95. Y bueno, la presión ya sabemos que es un bar, bueno, eso es constante. Ahora sí, yo puedo, si deseo, podría aquí hacer estos, por ejemplo este de aquí, agregar X, esta vez. Esta es la composición de la alimentación y aquí está la separación. Este es el otro, las entalpías. Bueno, aquí X vendría a ser esta composición y Y las entalpías. Aquí está. Entonces vamos a borrar. Aquí está. Y el otro, que era la temperatura X y la temperatura aquí arriba.
Entonces, al final voy a tener esto de aquí, ¿no? Estos diagramas. Los tres separadores. El del medio es el separador 1, ese es el separador 2 y ese es el separador 3. Aquí, esta es la temperatura del separador 1, esta es la temperatura del separador 2 y esta es la temperatura del separador 3. Y lo mismo aquí con las entalpías. Ahora, ¿qué encontramos interesante aquí? Fíjense, voy a hacer un resumen acá. Esta es la corriente de alimentación. ¿Ok? Y ese de aquí. Y esta corriente tiene una composición Z1 igual a 0.4, ¿no? Lo que tenemos aquí. Listo. Ahora bien, después de pasar por estos tres separadores, después de todo esto, tenemos cuatro corrientes. Ya, se entiende que esta es la composición, ¿no? Se entiende que esta de aquí es la composición. Ya, esta es la alimentación. El separador 1, o sea, el separador 1 genera estas dos corrientes. La salida del separador 2 es un vapor y un líquido. El vapor del separador 2, que es este que está aquí, el vapor del separador 2 tiene una composición, si gustan vamos a ponerle Y1, tiene una composición separador 2 de 0,83, mientras que el líquido del separador 2 tiene una composición de 0.5. Y además, bueno, aquí vamos a poner, en realidad es así, ¿no? ¿Okay? El vapor y el líquido son las composiciones, mientras que acá el vapor del separador 3 tiene una composición de 0.14 y el líquido del separador 3 tiene una composición de 0.9. En resumen, todo este sistema en donde ingresa esta mezcla, 40% del componente 1, 60% del componente 2, se divide en estas cuatro corrientes. Pero aquí hay algo interesante. Esto es el componente 1. Y si yo lo pongo en función al componente 2, pues sería 1 menos esto. ¿Notan esto? De todas estas composiciones, esta corriente, esta de acá, es la que tiene la mayor concentración del componente 2, 99%. Y esta de aquí es la que tiene la mayor concentración del componente 1, 84%. De una mezcla que tenía 40% del componente 1 y 60% del componente 2, casi 50-50, hemos logrado una separación en donde una corriente tiene 83% del componente 1 y la otra corriente tiene 99% del componente 2. Estas corrientes se han purificado en el componente 2 y en el componente 1, esta y esta de aquí abajo. Pero las del medio no, esta es 50-50, 85-14. Es decir, que esta corriente es rica en el componente 1 y esta corriente es rica en el componente 2. El detalle está en cuál es el flujo, porque esto es composición. Pero si lo vemos en términos de flujo, miren, vamos a ponerlo aquí.
En términos de flujo, aquí estaban entrando, ¿cuánto? 20 kilomoles por hora, ¿no? Entonces, aquí en kilomoles por hora, aquí entran 20. Aquí, en términos de flujo, el flujo del vapor del separador 2 es este. Es el flujo del vapor del separador 2 multiplicado por la composición del componente 1. Esta es la cantidad rica en componente 1, 5 kilomoles por hora. Este flujo de 5 kilomoles hora tiene una alta concentración de componente 1, pero de los 20 solo tiene 5 nada más. Acá, que este es el flujo líquido del separador 3, el flujo líquido es este de aquí, lo multiplico por la composición 4. Estos son kilomoles hora del componente 1 y este de aquí kilomoles hora del componente 2. De los 20 kilomoles que están entrando, 4 kilomoles son de componente 2, mientras que acá 5 kilomoles son de componente 1. Claro, este es el de la mezcla total, ¿no? Entonces, si yo lo separo en componentes, aquí, entonces el 40% es 8, y aquí, bueno, va a ser la diferencia, bueno, 20 menos 8, 12. De estos 8 kilomoles hora que están ingresando de componente 1 nada más, que ingresan a este sistema de separación, aquí se ha logrado recuperar 5 kilomoles hora del componente 1. Y de estos 12 kilomoles hora que han ingresado al sistema de separación, aquí hemos logrado recuperar solo 4. ¿Dónde está el resto? Están en estas dos corrientes, ¿no? Y también está un poco por acá y un poquito por acá. Si bien es cierto, hemos logrado cierto grado de separación, porque aquí inclusive acá tiene una alta pureza de componente 2, el flujo es pequeño, ¿no? Ese es tal vez lo malo. O estamos solamente utilizando esta de aquí y esta de aquí pues la estamos desechando. Por eso es que existe otra alternativa en donde yo puedo utilizar este procedimiento: evaporar, condensar, evaporar, condensar, pero sin necesidad de desperdiciar estas corrientes que están por aquí, pero sí lograr estos niveles de separación, y eso a través de una columna de platos.